Buenas noches, Dios bendiga, Dios los bendiga, bienvenidos al Ministerio Oasis, liderado por el pastor Roberto de Sena y la pastora Elizabeth Meléndez. En esta noche esperamos que esta palabra sea de edificación y bendición para todos nuestros hermanos en Facebook, en YouTube, en Zoom, Messenger, que sea Dios hablando a su vida. Esta palabra que traigo hoy es una palabra que sé que ya todos sabemos, conocemos lo que debemos hacer cada día, y la palabra que venía a mi mente en estos días es vivir un día a la vez, vivir un día a la vez, no preocuparnos por el pasado ni por el futuro, sino vivir un día a la vez, porque a eso Dios nos ha mandado en este tiempo. No debemos estar preocupados ni afanados, porque Dios es el que tiene el control de nuestra vida, y sabemos que debemos hacer todo conforme a lo que está en la palabra. Nosotros no debemos saltarnos un punto ni una coma de lo que está en la palabra, y si la palabra dice que nuestra vida depende de Dios, que Dios es el que tiene el control de nosotros en sus manos, nosotros debemos vivir conforme a la palabra, conforme lo dice, que es vivir. No nos afanemos ni nos preocupemos por nada, sino que Él nos va a dar todo lo que necesitamos, pero sí le buscamos. Esa es una de sus condiciones. Dios no es un Dios que está mirando, poniéndonos condicionales, pero hay cosas que sí sabemos que Dios pide de nosotros y que nosotros debemos dar. Muchas personas escuchan en este tiempo que no debemos orar a ciertas horas. Hay gente que dice que no es necesario levantarnos a la madrugada, hay gente que dice que Dios nos escucha en todo momento, y todo eso es verdad. Hay gente que habla de que no es necesario orar antes de salir de la casa, que lo podemos hacer en el transcurso del trayecto en el que vayamos para nuestro trabajo, para nuestro estudio, para lo que estemos haciendo. Y también es verdad, pero también debemos ser diligentes nosotros y entender que si Dios tiene el control de nosotros desde el principio de nuestro día, que si a Dios nos levantamos y nos presentamos delante de Él, todas las luchas que se nos van a venir en el día van a ser más llevaderas, van a ser unas luchas más pasajeras. Y el tema que vengo hoy es cómo nos estamos preparando para vivir cada día. ¿Cómo nos preparamos para vivir cada día? Ese es el tema que Dios ha puesto en mi corazón para hablar, porque yo sé que muchos lo conocen del tema que voy a hablar hoy, pero no muchos lo estamos poniendo en práctica. No muchos lo están haciendo o llevando de la manera que deberíamos nosotros estar llevando ese día a día, y no solamente en las cosas físicas, porque muchas veces no solamente es prepararnos en la parte física, en la parte de lo que estamos aquí viviendo en este mundo, sino que es mucho más importante prepararnos en la parte espiritual, que de ahí es donde vienen todas las batallas del día. De ahí, de la mayoría de esas cosas que vivimos nosotros en el día a día, viene de la parte espiritual. Aunque muchos que no conocen aún de Dios, que no conocen aún lo que Dios es capaz de hacer en nuestra vida, no lo ven así. Pero nosotros que lo conocemos y sabemos que muchas de las cosas, de las consecuencias que vivimos, de las circunstancias que se nos presentan, se deben precisamente a que no nos estamos entregando nuestro día a Dios, que estamos haciendo el día a nuestra manera, que estamos llevando el día a día a como se nos ocurra llevarlo. Y no es así. Para todo hay un principio, para todo hay un orden. Dios es un Dios de orden, y como lo dice la palabra, así como el soldado para ir a una guerra se debe alistar y se debe preparar, nosotros también. Eso ahorita lo hablaba acá con una compañera que me dijo esa frase, y yo la tenía acá ya apuntada, y yo dije, esta frase me suena familiar, porque precisamente eso es lo que hacemos nosotros, los hijos de Dios. Nosotros somos soldados que nos tenemos que preparar día a día para ir a la guerra, y no es una guerra física. Muchas veces sí, porque va a venir gente que viene en contra de nosotros, pero esa guerra viene por parte espiritual. Esa guerra viene es de las entes, de todas las cosas que se mueven en las atmósferas donde nosotros nos andamos, donde nosotros estamos, en el trabajo, en el hogar, hasta en la misma iglesia vemos que todas esas cosas se mueven, pero es definitivamente porque cuando no estamos preparados, vemos cómo se presenta eso, y nos abaten a veces. Hay momentos en que nos sentimos abatidos precisamente porque no nos preparamos como nos deberíamos preparar desde que nos levantamos
y hasta que nos acostamos. Debemos tener una preparación todo el tiempo, todo el tiempo. Y yo he aprendido en este tiempo y le doy la gloria y la honra a Dios, primero por Él, porque yo sé que desde que Él entró a mi vida ha sido una vida de bendición, ha sido una vida diferente, pero también por mis pastores, porque mis pastores nos han enseñado ese día a día a luchar, que si viene un pensamiento, repréndalo, que si viene un mal sentimiento, una mala intención, no estoy bien, tengo que alinearme a las cosas de Dios, y son cosas que nos ayudan a prepararnos, porque realmente si nosotros no estamos de esa manera preparados, vamos a estar fuera de la voluntad de Dios, fuera haciendo las cosas a nuestra manera. Entonces es el vivir día a día. Mucha gente también piensa que cuando uno crece espiritualmente o cuando uno empieza una vida verdaderamente espiritual es cuando uno empieza a predicar, cuando uno empieza a tener un ministerio, cuando uno empieza a trabajar para una comunidad. Y esa no es crecer espiritualmente. Crecer espiritualmente es depender totalmente de Dios, es creerle a Él, es vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Él, de acuerdo a su palabra. Eso es crecer espiritualmente. Nosotros no podemos decir que somos en este tiempo ya personas que lo sabemos todo y lo conocemos todo, porque vamos en crecimiento. Y quiero empezar con este salmo, el Salmo 5:3, en donde nos habla y dice: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y vengo con 6 punticos que les quiero dejar para que de verdad los practiquemos. Son bien importantes y yo creo que es los que ya lo estamos haciendo, los que estamos poniendo en práctica cada día estos puntos, de verdad no sabemos y vemos la misericordia, vemos la mano de Dios, vemos todo lo que Dios hace en nuestra vida todos los días, cuando de verdad empezamos como a ejercitarnos en la fe. Porque lo que decimos en muchas, que suena como a frase de cajón muchas veces, pero es la verdad, nosotros es un músculo y tenemos como el músculo, tenemos que ejercitarlo, como cuando uno va al gimnasio. La fe hay que ejercitarla, es lo mismo, hay que seguir todos los días practicando la palabra, poner en práctica lo que nos enseñan en el instituto, en la iglesia, todo lo que nosotros leemos en la palabra es ponerlo en práctica, porque de nada sirve solamente escuchar, ir todos los días, todos los domingos, asistir a la iglesia, venir a esos estudios bíblicos, pero realmente que no nos está quedando nada cuando eso no se lleva a la práctica. Entonces, el primer punto que quiero que tengan en cuenta para prepararnos cada día es presentarnos delante de Dios. Eso es lo primero que tenemos que hacer nosotros antes de cualquier cosa. Lo primero que debemos hacer como hijos de Dios en la mañana, antes de realizar cualquier actividad, incluso antes de levantarnos de la cama, yo lo practico, yo lo hago, por eso lo digo. Antes de tomar el celular en la mano, que muchas veces preferimos coger el celular y mirar qué notificaciones tenemos, o pensar en algo o en alguien más, es presentarnos, es ir delante de Dios y presentarnos a Él. Con eso nosotros estamos dándole a Él el primer lugar. Estamos enalteciendo su nombre, adorándolo, decirle cuán bello y maravilloso es tener su compañía en nuestra vida. Nosotros a veces por educación, siempre por educación, por respeto con nuestros padres o con personas que llegaban a nuestra casa, con nuestros mismos hijos, lo primero cuando los vemos, lo primero que le hacemos es darles un gran saludo, darles un buenos días, decirles cómo están, y eso es lo mismo. Nosotros lo mismo debemos hacer con Dios, pero darle a Él ese primer lugar, no permitirnos a nosotros darle ese lugar a otras cosas, tener otras prioridades, sino yo soy una de las que en el primer momento que abro mis ojos me concentro en alabar y en glorificar a Dios todos los días. Yo era una persona que antes no oraba, antes de llegar a este camino nunca oré, nunca me senté en la cama a meditar, a ver las grandezas que Dios ha hecho en mi vida, nunca. Pero desde que Dios entró a mi vida, no he parado un solo día, y la gloria es para Él, de darle la gloria y la honra todas las mañanas y decirle: Señor, este día es porque tú me lo regalas, no es porque yo me lo merezca, no es porque yo hice o porque mi salud me permite levantarme, no somos nosotros, es Dios el que nos da esa oportunidad de levantarnos todos los días, de levantarnos a cumplir con nuestras responsabilidades. Y cómo no hacer
darle ese primer lugar a quien merece toda la gloria, a quien merece toda la honra, a quien merece todo el honor. Nuestro día no puede depender de un celular, no puede depender de las redes sociales, de un problema que dejamos ayer sin resolver y que hoy nos levantemos con el problema, enfocados en ese problema. Nosotros no podemos depender de eso. Nuestro día debe ser puesto en las manos de quien tiene cuidado de nosotros, que es Dios. Y eso es lo que este primer punto me deja. No le podemos ceder el puesto al azar, a las circunstancias. No le podemos ceder ese puesto de Dios a esas cosas. Nosotros debemos estar enfocados todos los días, todas las mañanas, al levantarnos, en darle a Él la gloria y la honra por el día que nos está regalando, en presentarnos delante de Él, en reconocerlo, en reconocer quién es Él en nuestra vida. Ese es el primer punto que a mí me deja este tema. En el Salmo 121, del 1 al 8 dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no se fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Lo está haciendo siempre. Él no cambia, Él no varía. Él no nos va a cuidar un día sí y al otro día no. Dios siempre nos dice que va a estar con nosotros. Él siempre nos dice que nosotros estamos en sus manos, que Él nos está guardando, que estamos bajo su sombra. En la mayoría de salmos que nosotros podemos ver, en toda la palabra estamos viendo la protección de Dios, el cuidado de Dios, el favor de Dios, la bendición de Dios, en todo. Así Dios esté bravo, con el pueblo de Israel estuvo bravo, pero nunca les faltó el pan. Nunca les dejó morir de hambre en el desierto. Él estuvo siempre ahí. Entonces nosotros debemos confiar en esas promesas, en esa palabra, en lo que vimos que hizo Dios. Eso no fue en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, sino es siempre. Siempre Dios hace lo mismo con nosotros. Y de verdad que poner en práctica esta palabra funciona. Yo tengo un testimonio para darles y es que tuve un día, precisamente me levanté, oré, le pedí al Señor lo que siempre: Señor, guárdame, protégeme. Puse mi día en sus manos y cerré mis ojos. En ese momento ya me iba a levantar a empezar a alistarme para salir al trabajo en la madrugada, cuando cerré mis ojos por un momento y vi un accidente terrible que pasaba y pasó enfrente de mis ojos todos dos carros del mismo color, carros blancos de la misma, más o menos el mismo modelo, el mismo estilo de carro. Se estrellaban los dos carros en un pare, en un stop, y yo quedé como asombrada de esa visión que tuve, porque no fue un sueño, fue una visión. Y yo abrí mis ojos y dije, yo dije, Señor, no sé qué fue eso, pero quedé como con la imagen en mi mente de lo que pasó en ese momento. Me alisté para irme a trabajar, salí, me prendí mi carro y dando la vuelta como a cuadras de mi casa, estaba el pare donde iba a pasar ese accidente. Y yo siempre me paro en el pare, cuento hasta 3, aprendí eso, a frenar el carro en seco y cuento hasta 3 y sigo. Pero en ese momento, cuando yo ya iba en el número 3, yo sentí la voz, y yo sé que fue el Espíritu Santo, que me dijo: espérate, porque aquí es donde va a pasar lo que te mostré. Y esa visión fue tan real, porque en ese momento pasó un carro de ese mismo color, de ese mismo estilo de mi carro, a toda velocidad. No hizo el pare. Ahí todos tienen que parar. Y él no hizo el pare, siguió derecho. Y yo, por esperarme un segundo más, yo vi la mano poderosa de Dios ese día en mi vida. Vi cómo Dios estaba conmigo en esa oración cuando yo se la hice en la mañana. Yo vi su poder, yo vi su amor, vi su misericordia esa mañana. Y yo entendí que Él siempre está con nosotros y siempre nos va a revelar las cosas para que nosotros, cuida de nosotros en ese estilo. Y yo vi ese accidente y me fui glorificando a Dios, porque se me reflejaba cada vez el accidente,
Cada vez que yo pensaba en ese accidente me daba cuenta de la grandeza, del poder, de la soberanía de Dios, de librarnos y de anunciarnos que algo va a pasar en nuestra vida. Entonces nosotros debemos es poner en práctica el levantarnos, el presentarnos delante de Dios y entregarle nuestro día a Dios. Y ese es el segundo de los puntos que tengo, que es entregar nuestro día a Dios. Ese segundo punto es importantísimo que lo hagamos todos los días, porque esto fue lo que yo hice y lo que hago siempre es: Señor, aquí está mi día, toma el control de él. Y eso es lo que él hizo ese día con ese accidente. Él me libró yo sé que era un accidente tremendo porque lo vi y vi cómo quedaron los carros en esa visión, pero Dios me libró de eso. Yo después entendí, solamente con orar, con estar en esa relación continua con él me revela lo que va a pasar en mi vida y me libra de esas cosas. Entonces ese día solamente podía glorificarlo, podía amarlo más de lo que lo amo, porque sé que él está conmigo. Entregar nuestro día a Dios es el segundo punto, y no sabemos cómo va a ser nuestro día, pero Dios sí que lo sabe todo, y Dios sí sabe cómo va a ser nuestro día. Y si se lo ponemos en sus manos, Él tiene cuidado de nosotros. Dios toma el control de todo, y por más situaciones que se nos presenten, de todas Dios nos va a librar. Debemos entregarle a Dios no solamente ciertas áreas de nuestra vida. Nosotros los pastores, y eso me gusta mucho cuando la pastora lo dice, Dios conoce todo de nosotros. Nosotros no podemos decir: Señor, solamente te entrego el cuartico, solamente te entrego la sala. Nosotros tenemos que entregarle toda nuestra casa, todo. Dios que tome el control de todo, de toda la vida de nosotros, de nuestra familia, de nuestros hijos, del matrimonio, de las finanzas, del trabajo, de la iglesia, de lo que Dios nos está mandando a hacer, que Él tome el control de todo, porque nosotros no podemos hacer en nuestras fuerzas nada. Solo Dios es el que hace su voluntad, y nosotros debemos seguir haciendo la voluntad de Él. Debemos depender de Dios en todo. Tener una completa dependencia es reconocer su soberanía, reconocer su poder, reconocer que Él tiene el dominio y el control del mundo en sus manos, y que para Él nada es imposible. Eso es lo que nosotros en este tiempo debemos de darle a Dios, soltarle todo en las manos de Él, porque nadie más puede cuidar de nosotros, ni siquiera nuestra misma familia, nuestro esposo, nuestros hijos. Nadie puede cuidar de nosotros como lo hace Dios. Él es el que tiene ese control completo y absoluto de nuestra vida. Si se lo entregamos, solamente es cuando nosotros confiamos y le entregamos todo a Él. En 2 de Timoteo 4, del 17 al 18 dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación, y todos los gentiles oyesen. Así que fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces ahí vemos cómo dice que Dios, el Señor, me librará de toda obra mala. No dice de algunas. No dice solamente te va a revelar una visión y después mira a ver qué hace. Él siempre nos va a estar librando de todas las obras que vengan en contra, que el enemigo quiera levantarse, de las artimañas que él quiera usar para que nosotros tengamos un día terrible. Dios está ahí. No quiere decir con eso que nosotros no vamos a pasar aflicciones, que nosotros no vamos a tener inconvenientes. Eso nosotros como hijos de Dios lo sabemos, que las vamos a tener, que vamos a tener momentos en que nuestra vida va a tener aflicciones, vamos a tener pruebas, vamos a tener procesos. Pero yo he aprendido en este tiempo que desde que vayamos de la mano de Él, desde que sea de la mano de Dios, esos procesos van a ser más fáciles de llevar. Van a ser con gozo, van a ser con tranquilidad, con alegría. Pero cuando yo estaba sin Él, esos procesos eran fuertísimos. Nosotros no queríamos avanzar porque pensábamos morirnos en esos procesos. No queríamos que nos hablaran de lo que estábamos viviendo, porque para nosotros eso era mejor que nos enterraran vivos de los procesos tan fuertes que estábamos viviendo. Yo pasé por una depresión de 10 años, y cada vez que a mí me tocaban temas sobre el suicidio, sobre cosas que estaba pasando en ese momento, yo quería esconderme porque no quería que nadie hablara esos temas, porque sentía vergüenza de esas cosas. Pero cuando nosotros pasamos procesos, sea el proceso que sea, de la mano de Dios, Dios no nos va a avergonzar, Dios no nos va a dejar en vergüenza, y Él nos va a sacar de todas esas aflicciones si confiamos en Él y si le creemos.
En el Salmo 68, 19, esta es la Nueva Versión Internacional, dice: bendito sea el Señor nuestro Dios y Salvador, que día tras día sobrelleva nuestras cargas. Y dice al final, Selah, o sea, estad quietos, o deténgase y escuchen, eso es lo que quiere decir. Dios va a llevar nuestras cargas, y si nosotros creemos y confiamos en Él, todas esas cargas Él las puede llevar. Solamente nosotros debemos es entregarlas, porque muchas veces queremos lo que estaba hablando antes, entregarle una partecita de nuestra vida. No se meta, Señor, en mi hogar, porque yo soy la que tengo el control. No se meta, Señor, con mi trabajo, porque a mí fue la que me lo dieron y yo sabré cómo manejar allá el personal. Nosotros debemos entregarle todo, Señor. Trabaja en mí todos los días, hazme una nueva persona, todos los días ayúdame, porque en mis fuerzas, en mi sabiduría, en lo que yo soy, yo no soy capaz. Es Dios el único que puede ayudarnos a sobrellevar cada cosa que tenemos a nuestro cargo. El tercer punto que quiero que tengan también en cuenta es pedir la unción de Dios en todo nuestro ser. ¿Y qué es la unción? Lo que yo he entendido en este tiempo es pedirle a Dios que nos guarde de pies a cabeza, que Dios nos guarde todo nuestro ser, toda nuestra mente, alma, corazón, todo, para que nosotros no caigamos fácilmente, porque eso es lo que el enemigo quiere, que nosotros, por nuestras debilidades físicas, por nuestras debilidades en nuestros deseos carnales, nosotros podemos fácilmente caer. Y muchas veces salimos de nuestra casa sin pedirle a Dios que tome el control y el dominio de nosotros. Y es por eso que durante la jornada del día no sabemos cómo enfrentar las situaciones que se nos presentan. En este tiempo de oración en la mañana, yo he aprendido a no salir de la casa sin pedirle antes a Dios que me unja de pies a cabeza. ¿Y cómo lo hago? Yo le digo de esta manera a Dios: Señor, unge mi mente, que vengan pensamientos de bien y no de mal. Unge mis ojos, mis oídos, mi boca, que todo lo que salga, lo que vea, lo que escuche, que todo sea para mi edificación y para la edificación de los demás. Unge mi corazón, guárdalo de las malas intenciones. Esa es una manera de nosotros pedirle a Dios que guarde nuestro corazón, que lo mantenga en sus manos, que nosotros, nuestro corazón, nuestra mente esté alineado a sus pensamientos y a su corazón. Que sea el amor de Él que viva en nuestros corazones y no el amor de nosotros, porque el amor de nosotros es con condiciones. El amor de Dios es incondicional y eso es lo que nosotros queremos todos los días, que nuestro amor sea verdadero. Yo le pido mucho a Dios por un amor genuino, que no tenga yo que aparentarle a nadie que lo quiero, sino que ese amor de verdad salga de verdad del corazón y no que sea un amor fingido, un amor que porque tengo que agradarle a mis hermanos en la iglesia y tengo que a todos abrazarlos y para no hacer sentir mal a nadie, pero mi corazón no, o sea, no tiene un amor verdadero. Debemos tener un amor verdadero, sin fingimientos, y eso es lo que le debemos pedir a Dios desde que nos levantemos, porque en el día se nos van a cruzar personas que no vamos a estar bien con ellas. En el día vamos a tener personas en nuestro trabajo, en la casa, de la misma familia, que van a venir y no vamos a estar de acuerdo con lo que ellos piensan, con lo que ellos hacen, y nuestro corazón va a estar fingiéndoles que estamos de acuerdo, que sí los queremos, pero sabemos que hay algo en nuestro corazón que no está bien. Y eso se lo debemos pedir a Dios todos los días, que guarde nuestro corazón, que lo unja todos los días, que cambie, que renueve ese amor, que el amor que esté en nuestro corazón, que venga de Él, no de nosotros. También le pido que unja mis manos y mis pies, que todo lo que yo haga y donde yo vaya sea para glorificar el nombre de Dios y para bendecir mi vida. Nosotros a veces cuando oramos no podemos ser religiosos, y eso lo sabemos porque aparece en la Biblia. Las personas que repiten la misma oración todos los días, y acá apareciera porque yo lo hago. Yo le digo: Señor, me presento delante de Él, yo le entrego mi día, yo le pido por mis hijos, y eso no quiere decir que yo esté repitiendo la misma oración todos los días. Hay cosas que no podemos ser religiosos como estar repitiendo la misma oración, pero sí hay cosas que debemos entregárselas todos los días a Dios, todos los días. Hay cosas como la misma oración del Padre Nuestro nos dice que danos el pan de cada día, o sea que tenemos que pedírselo todos los días. No solamente es un día porque Él nos lo va a dar, pero nosotros lo tenemos que pedir.
Entonces es el pan de ese día. Lo mismo, le presento mis hijos, mi hogar, mi casa, mi trabajo hoy, porque hoy es que voy a vivir este día. Porque si se lo presento el de mañana, el de pasado mañana, no voy a saber cómo Dios está actuando en mi vida, ni qué es lo que está, sino vamos a tener un desorden sin saber en nuestra mente qué es lo que está Dios cambiándonos. Debemos presentarnos cada día a Dios, vivir un día a la vez, vivir un día a la vez. Eso es lo que debemos hacer. Es orar también con la intención correcta, orar con sabiduría. Así como en la oración del Padre Nuestro, Dios nos habla que debemos pedir el pan de cada día, el perdón de nuestros pecados y también el que podamos perdonar a otros. Y todo esto está en la misma frase, en la misma oración del Padre Nuestro, que pidamos el pan de cada día, que pidamos el perdón de pecados y que podamos perdonar a los demás. Esto lo dice la oración precisamente porque es para el día a día. Eso no lo podemos pedir, Señor, dame el pan para dentro de 15 días, porque como pasó en Éxodo, en el pueblo de Israel, que el pan lo guardaron para más tiempo y se les dañó. Entonces nosotros debemos es pedir el pan y pedir las cosas que necesitamos para este día. Que Dios guarde a mi familia en este día. Que Dios me libre del mal en este día. Y presentarle cada cosa a Dios. Entregarle cada cosa a Dios, cada persona, cada momento, cada circunstancia, cada situación, presentársela y entregársela a Dios. Y como sabemos, también Dios renueva las misericordias cada mañana. Y es ahí en donde podemos ser renovados y nuevos cada día. Entonces, cuando entramos a la presencia del Señor, eso es lo que podemos hacer, entregarle nuestra vida día a día, hacer que nuestro día sea diferente al de ayer y todos los días creyéndole a Él. En Éxodo 16, 10, 20 dice: mientras Aarón estaba hablando con los israelitas, vieron de pronto como una nube en el desierto, y era Dios mismo que apareció en medio de una nube muy brillante. Y Dios le dijo a Moisés: ya he oído cómo se quejan los israelitas, pero diles que ahora van a saber quién es su Dios. Por la tarde les daré a comer carne y por la mañana les daré a comer pan. Y así sucedió. Aquella misma tarde llegaron al campamento tantas codornices que cubrieron todo el suelo. A la mañana siguiente todo el campamento estaba cubierto con un rocío que al evaporarse dejaba en el suelo algo blanco y pequeño parecido a migajas de pan. Como los israelitas nunca habían visto nada parecido, se preguntaban qué cosa era. Moisés les dijo: este es el pan con que Dios los va a alimentar. Él ordena que cada uno recoja unos 2 kilos por persona. Eso será suficiente para cada uno. Nadie debe recoger más de lo necesario. Los israelitas hicieron lo que Dios había ordenado. Unos recogieron mucho y otros recogieron poco. Pero al medirlo, ni le sobró al que recogió mucho, ni le faltó al que recogió poco. Luego Moisés les dijo: nadie debe guardar para mañana. Sin embargo, algunos israelitas no le hicieron caso y guardaron parte de aquel pan para el día siguiente. Pero el pan que guardaban se llenó de gusanos y olía muy mal. Por eso Moisés se enojó con ellos. Después de esta experiencia, cada uno recogía solamente lo que necesitaba y lo hacía muy temprano, porque con el calor se derretía. No podemos vivir sin recibir una unción fresca cada día. Por eso yo les digo, debemos pedir esa unción todos los días, porque es una unción nueva, que Dios nos unja de pies a cabeza, que Dios nos ayude en todo lo que pensemos, hablemos, digamos, sintamos, que Dios nos ayude a dónde vamos, con quién hablamos, para que nosotros esa unción se vea reflejada en la vida de nosotros. Porque si no, estaríamos viviendo en la carne y necesitamos ser renovados en el Espíritu cada día y llenos de la presencia de Dios. Eso es lo que necesita nuestra vida, ser llenos de la presencia de Dios y no vivir en la carne, porque ya sabemos las consecuencias de vivir nosotros siempre haciendo las cosas a nuestra manera, por nuestros deseos. Y en Romanos 8, del 5 al 13 dice lo siguiente: los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mente gobernada por la carne es muerte,
mientras que la muerte que proviene del Espíritu es vida y paz. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Y esto es lo que pasa cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestra vida. Abandonamos el libre albedrío. Ahora quien nos gobierna es Cristo. Y eso es lo que debemos hacer en oración, pedirle a Dios que tome dominio de todo nuestro ser. Es bueno hacerlo en las mañanas para que en el transcurso de nuestro día sea el Espíritu Santo guiándonos en todo. El cuarto punto que les quiero hablar es entregar toda nuestra ansiedad. Que ya le entregamos a Dios todas las cosas, las personas, las cosas físicas, pero también debemos entregar las cosas espirituales. No es toda la ansiedad, todo lo que a nosotros nos roba la paz. Y en 1 de Pedro, el 5, 6 al 7 dice: humíllese pues bajo la mano poderosa de Dios para que Él exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Y eso es lo que debemos hacer, esa es su promesa, que Él va a cuidar de nosotros si le depositamos a Él toda nuestra ansiedad, si nos sometemos a su mano, si ponemos todo en sus manos, Él va a cuidar de nosotros. Pero eso solamente es cuando nosotros de verdad le creemos y nos sometemos a Él. En estos tiempos donde las preocupaciones son el pan de cada día de las personas, el afán, los problemas, los viles, todo lo que tiene que ver con las responsabilidades y las obligaciones del ser humano, eso nos está robando primero la relación con Dios, porque por estar enfocados en estas cosas ya ni tiempo nos queda para orar. Por eso debemos entregarle toda preocupación a Dios y permitirle que Él tome el control para que nosotros podamos descansar y no perder la paz que Dios ya nos ha entregado a nosotros. Lo segundo que también debemos, que nos roba la paz a nosotros, que nos roba la tranquilidad, que nos pone ansiosos y nos roba la preocupación, es la tranquilidad. Conocemos de personas que ya ni duermen, que viven enfermas, que se airan muy rápidamente, no tienen descanso en su mente, todo por creer que con preocuparse pueden resolver su situación. Y sabemos que no es así. No debemos estar preocupados por el futuro ni por el pasado, pues sabemos que cada día trae su propio afán. Dios dice: yo soy. Y esa palabra, hoy escuchando a alguien dar un mensaje, me causó tanta impresión hoy, porque yo decía, es verdad, Dios no dice yo era o yo seré. Dios dice yo soy, o sea, está hablando en presente. Y nosotros debemos creerle hacia Dios que está en presente, que está con nosotros todos los días, que Él está hoy, yo soy, no yo fui, no yo voy a ser. Dios lo hace hoy con nosotros. Entonces debemos creerle a ese Dios que dice yo soy porque Él está con nosotros cada día. En Filipenses 4, del 6 al 7, dice: no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. No se preocupen por nada, más bien todas las veces que podamos, y eso nos dice la palabra, hay que orar sin cesar, todo el día, todo el tiempo, y eso es lo que nosotros debemos estar todo el día preparándonos desde la mañana
alistando toda nuestra espada, todo lo que Dios nos da para el combate, y estar todo el tiempo orando sin cesar, pidiéndole a Él su bendición, pidiéndole a Él su favor, pidiéndole a Él su compañía, porque Él es el que guarda y cuida de su pueblo. En Mateo 6, del 25 al 34 dice: de nada sirve preocuparse, se titula. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observe cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas esas cosas, pero su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se preocupen por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene sus propios problemas. Hermanos, muchos nos estamos olvidando de un principio fundamental, porque escuchamos a decir a las personas, sean cristianas o no, decir que no les alcanza el tiempo, que no les alcanza el dinero, que tampoco les alcanza ni la vida para hacer todo lo que tienen que hacer. Pero es porque hemos olvidado este principio fundamental, y es el principio de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Si nosotros buscamos primeramente a Dios en la mañana, cuando nos levantemos, le damos ese primer lugar a Él, Dios va a añadir tiempo a nuestro día, Dios va a añadir los recursos que necesitamos a nuestra vida, Dios nos alargará hasta en una parte, no sé exactamente en qué versículo es donde dice que Él nos alargará los días de la vida si nosotros se los pedimos. Pero es solamente si lo buscamos primeramente a Él y hacemos la voluntad de Él. Esa es su promesa. Entonces no busquemos primeramente que Dios nos dé todas sus añadiduras y pedirle, Señor, dame, si no lo estamos buscando a Él primero. De nada nos sirve a nosotros tener todas las cosas de este mundo y no tener a Dios en nuestro corazón en primer lugar. Tampoco se preocupen porque a veces hay personas que se preocupan porque ven a otras progresando, y porque hasta ahora hay personas que empiezan a cumplir con sus metas. Yo era una de las que me preocupaba por esas cosas. Yo decía, pero esta persona ya estudió, tiene una carrera, yo no la he hecho. Esta persona ya se casó y yo no me he casado. Esta persona ya tiene hijos y yo ya con la edad que tengo y hasta ahora ni siquiera puedo llevar un novio a la casa. O sea, uno se va preocupando por cosas que de verdad no valen la pena. Uno se va preocupando el progreso de otras personas, cuando uno no se da cuenta que cada persona tiene un proceso diferente, y que si nosotros nos estamos buscando, como dice la palabra, primeramente el reino de Dios, todas esas cosas van a venir por añadidura. Pero gloria a Dios que ahora lo entiendo mejor, y gloria a Dios que ya no busco las añadiduras, sino solamente quiero tener una relación con Él, y Él verá si me da añadiduras y si no me las da también, porque eso lo dice Job. Nosotros no podemos, así como Dios nos da, también Dios nos quita. Y si Él nos da algo y si no nos lo da, pues también Él sabe por qué no nos lo da. Porque de pronto si nos da mucho, nos podemos olvidar de Él, porque también somos de esas personas ingratas. Si nos olvidamos de personas aquí en la tierra que nos han ayudado, que nos han dado la mano, y si la persona no nos dice, hey, acuérdese que yo lo ayudé en cierto momento, se nos olvida. Mucho más nos vamos a olvidar de Dios fácilmente, que no lo estamos viendo, y Él no nos va a estar recordando, hey, yo te saqué de la enfermedad, hey, yo te llevé y te hice una vida nueva, yo te di paz, yo te di tranquilidad. Nosotros por eso es que yo a veces pienso y digo, Señor, tanto cuestionamiento, tantas cosas que la gente se cuestiona, ¿por qué la gente se enferma y muere? Porque Dios no nos puede dar todo. Si nos lo da,
probablemente nos olvidemos de Él y nos vayamos con la bendición, nos vayamos sanos de una iglesia y no volvamos. Nos vayamos con el carro que queríamos y como ya nos dio ese carro, pues entonces eso era lo que yo le estaba pidiendo a Él, ya no vuelvo a la iglesia porque yo mejor me voy a viajar en mi carro o si Dios, yo no tenía trabajo, Señor, dame trabajo, Dios nos da un trabajo y resulta que nos enfocamos en el trabajo y dejamos de ir también a hacer las cosas al compromiso que tenemos cuando nosotros nos entregamos a Dios. Entonces, hay muchas cosas que yo he entendido en este tiempo y la gloria es para Dios, que me ha abierto la mente a entender que si Él no nos da algo es por nuestro bienestar. Si Él no nos da y los procesos de nosotros son más largos, es precisamente porque así lo tiene que ser para que nosotros estemos en ese camino dependiendo. Dios quiere que seamos dependientes de Él. Dios quiere que nosotros siempre estemos buscando el favor, el tenerlo a Él en nuestra vida, que lo estemos nombrando. Eso es lo que nosotros debemos hacer y eso es lo que Dios busca en nosotros, que no seamos personas ingratas, porque en muchas partes en la Biblia lo dice. Si, mi pueblo se olvidó de mí, mi pueblo se olvidó de buscarme, mi pueblo ya no busca mi rostro. En muchas partes de la Biblia lo dice, entonces es porque somos gente ingrata, gente que cuando Dios nos da, nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y eso es lo que no podemos hacer. Entonces no nos preocupemos por el progreso de otras personas, no nos preocupemos por los procesos que otras personas están más adelantados que nosotros o porque tienen un ministerio en la iglesia o porque tienen algo mejor que nosotros, porque Dios sabe en qué momento va a llegar o no va a llegar esa bendición y tenemos que tomar las cosas de la mejor manera para que siempre Dios siga estando en la vida de nosotros y no por esas cosas el corazón de nosotros sea endurecido y el corazón de nosotros sea contrario a la voluntad de Dios. Entonces tenemos que cada día decirle a Dios que Él haga su parte y nosotros tenemos que hacer la de nosotros, porque eso es otra cosa. La gente quiere todo que Dios le dé, que Dios me ayude, pero hay muchas personas que no están haciendo la parte que les toca. Hay muchas personas que no quieren ser comprometidas con las cosas de Dios, sino vivir las cosas a su manera y solo buscar a Dios por conveniencia, cuando les conviene, cuando quieren que Dios haga algo por ellos. Pero cuando Dios los pone en un momento en donde Él necesita, o nosotros necesitamos, porque Dios de nosotros no necesita nada, nosotros necesitamos algo y Él nos pone para que nosotros estemos cumpliendo con ciertas cosas y nosotros no somos capaces porque ni siquiera somos capaces de escuchar su voz cuando Él nos está llamando a alguna cosa que tiene para nosotros, algún propósito que tiene para nosotros, una meta que Él tenga para nosotros. Muchas veces ni la entendemos qué es lo que Dios quiere con nosotros, porque como no tenemos esta relación, no lo estamos buscando en la mañana, no estamos entregando nuestro día. Nos cuesta levantarnos a orar, nos cuesta levantarnos. Hay muchas personas que se alistan para un viaje, lo he visto últimamente y eso me ha dolido. He visto personas que se levantan a un viaje y madrugan y están pendientes de a qué hora sale el carro para el viaje, pero cuando va para la iglesia es muy diferente y hay que levantarlos a prácticamente de una manera difícil. No se quieren levantar, no quieren ir a la iglesia, no quieren orar, no quieren hacer un devocional, no quieren hacer una reunión, no quieren estar en un estudio, pero sí hay muchas otras cosas del mundo que los llama, los incita y eso es rápido que corremos. Podemos trasnochar para ver un partido de fútbol, podemos hacer muchas cosas, ir a un trabajo hasta la madrugada, pero para las cosas con Dios nos cuesta y no, yo no voy a irme a una vigilia hasta la 1 de la mañana porque no, yo no puedo, yo mañana madrugo, pero sí, si nos dicen vámonos para un partido o vámonos a hacer tal cosa, eso sí lo hacemos porque eso no nos cuesta, porque son cosas del mundo, son cosas que nos refleja dinero, nos refleja deseos, nos refleja nuestras debilidades, entonces ahí sí corremos. Entonces hay que ser, cuando nosotros veamos a una persona que está en crecimiento y que Dios le está dando muchas bendiciones, no nos pongamos envidiosos o celosos o pensemos que no estamos haciendo las cosas o que no vamos en el camino correcto, sino más bien pidámosle a Dios que cada día nos permita acercarnos más a Él y conocerlo más. Eso yo lo he aprendido en este tiempo porque de verdad es de la única manera que Dios nos deja entender por qué cada persona tiene que vivir cada proceso y cada persona tiene
un tiempo determinado para empezar a recibir lo que Él tiene para darle. Entonces, esa es una de las maneras que debemos nosotros entregar nuestras ansiedades y todo a Dios. En el quinto punto, les quiero hablar sobre ponernos la armadura. Eso es algo importante en las mañanas cuando nosotros nos levantamos a orar. Yo sé que van a pensar, o los que no oran casi, porque yo sé que mis hermanos en Oasis, la mayoría somos bien consagrados en oración. Yo he visto personas de verdad que les gusta orar y que tienen, aunque cuando estamos en el culto, de pronto a veces nos cueste porque nos da pena o porque todavía no tenemos como ese don de orar delante de las personas, pero sabemos que cuando nosotros entramos a nuestro cuarto y cerramos la puerta, eso es otra cosa con Dios. Eso ya es diferente y yo lo he vivido y lo he experimentado de esa manera. A mí ya ahí no me importa nada, no me importa, yo sé que Él es el que me está viendo y no hay nadie más que me vaya a interrumpir ese momento con Él. Entonces, es una invitación de verdad a seguir orando y yo sé que en Oasis lo hacemos y los que no lo estemos haciendo de Face, de YouTube, es algo de verdad que los invito a orar, a entregarle nuestro día a día a Dios, a ponernos la armadura. No es una oración larga, no es decir, es que esa oración es como igual. Si sacamos 2 horas para ver una serie, ¿por qué no vamos a sacar media hora, 1 hora para hacer una oración en la que sabemos que Dios nos va a cubrir de pies a cabeza y que no es religiosidad? Yo siempre se lo digo a las personas que me escuchan hablar de Dios. Yo no hablo por religiosidad, yo hablo por convicción, porque yo sé lo que estoy diciendo, porque yo lo estoy viviendo, porque yo estoy experimentando cosas con Dios nuevas que yo nunca había experimentado y no son cosas inventadas, no son cosas que me estoy para que vengan todos a mi iglesia, no, es solamente que yo he entendido que cuando uno se somete a Dios, que cuando uno obedece a Dios y que cuando uno pone su vida en las manos de Dios, todo obra para bien, todo. Hasta las cosas malas que pasen en nuestro día a día van a obrar para bien porque nos van a enseñar, nos van a hacer crecer, nos van a hacer madurar. Entonces es solamente no cuestionar de las cosas que nos están enseñando, nos enseñan en la iglesia, sino más bien tratar de lo que podamos coger de ahí, ponerlo en práctica. Poner en práctica cada cosa. Yo lo trato de hacer cada vez que los pastores dan un servicio, un estudio, cualquier cosita que me queda, yo de una vez digo, Señor, esto yo sé que es algo que tengo que poner en práctica, porque si yo no lo hago, se va a perder la oportunidad de crecer, se va a perder la oportunidad de pedir ese perdón que necesitaba pedir, se va a perder la oportunidad en ese momento que se sensibiliza el corazón, porque eso es lo que hace Dios por medio de la palabra, es sensibilizar los corazones, es corregirnos, es redarguir lo más profundo de nuestro ser para que nosotros podamos entender las cosas, y eso a mí me ha pasado en muchas de los estudios bíblicos de los pastores y de las prédicas. Yo cada vez que escucho una prédica donde toca mi corazón, eso no se puede quedar solamente en que tuve una emoción, tocó mi corazón y ya. No, yo llego a la casa y digo, bueno, ¿qué fue lo que me tocó el corazón y que me hizo de verdad? Porque algo está pasando. Y hace poco me pasó, tenía un encuentro con alguien de mi familia y Dios en un estudio bíblico tocó mi corazón y yo pude de una vez poner en práctica, Señor, me estás hablando de la amargura, estoy amargada en esto, entonces voy a corregirlo porque sé que eso no está bien delante de Dios. Y cuando uno no está delante de Dios, bien, es mejor uno estarlo porque no puede uno ir en oración y pedirle y estando mal. Él conoce todo, Él conoce de nosotros. Yo se lo digo a mis hijos, nosotros así nos escondamos debajo de una piedra, Él allá nos está viendo. No podemos esconder nada delante de Dios. Entonces, es una invitación a seguir orando y no importa la oración que se nos demore 15, 20 minutos, media hora, hay que hacerla, hay que ponernos en las manos de Él todos los días. Y este quinto punto es ponernos la armadura de Dios, pedirle a Dios que nos vista con su armadura, que renueve nuestras fuerzas interiormente. En Efesios 3:16 dice, le pido que por medio del Espíritu Santo y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo más íntimo de su ser. Muchas veces pedimos más por nuestra fuerza y nuestro bienestar físico que por nuestras fuerzas y nuestro bienestar espiritual.
Eso era lo que les hablaba al principio. Es por eso que vemos a muchas personas con tormentos y opresiones terribles, que no tienen idea que todas esas cosas vienen es por la parte espiritual. A mí hay personas de mi familia que vienen y me dicen, ay, es que tengo un dolor en el cuello. Y yo digo, no, si supieras lo que estás cargando, si supieras que eso no viene solamente que físicamente, si supieras que todos esos tormentos yo los viví y que en un momento me estaba atormentando no solamente el cuello, la espalda, sino que ya mi mente estaba prácticamente nublada porque ya todas esas cosas una con la otra se mezclan y se le forma a uno una vida de opresión, de tormento continuo, pero solamente cuando uno entiende que eso es espiritual y va y se lo entrega a Dios y Dios lo libra y lo limpia de todas esas cosas, ahí es donde uno encuentra el descanso y uno dice, definitivamente debía entregársela a hacer a Dios, porque nadie, uno va a un psicólogo, a un psiquiatra, donde usted quiera ir y nadie le va, yo fui a todas esas partes, por eso lo digo. Nadie me cambió mi vida, nadie me cambió mi mente, nadie me cambió el corazón, nadie me cambió mis pensamientos, nadie pudo hacer nada con ese problema que yo tenía de depresión. Hasta que yo llegué, encontré, ni siquiera yo, Dios tuvo misericordia de mí, porque muchas veces también pensamos en que nosotros le dimos la oportunidad a Dios de que entrara a nuestra vida y no somos nosotros, es Él que nos amó primeramente a nosotros y nos dio esa oportunidad de conocerlo. Tenía sus brazos abiertos y nosotros solamente con reconocer quién es Él en nuestra vida y la necesidad que tenemos de Él, con eso tuve para llenar todos los vacíos que habían en mi vida. Con eso se llenó todo lo que faltaba en mi vida. Pero solamente fue cuando empecé a entender que solamente era Dios el que me podía sanar, Dios el que me podía librar, Dios el que me podía restaurar, Dios era el que me podía limpiar de todas esas cosas que habían. Pero eso lo vamos entendiendo a medida que vamos entendiendo que todas esas luchas y opresiones son espirituales, la mayoría. Y ponernos la armadura de Dios. En Efesios 6, el 10 al 17 dice la armadura de Dios. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra potestades, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes, en las regiones celestiales. Por lo tanto, póngase en toda la armadura de Dios para cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es muy importante nosotros cubrirnos, pedirle a Dios que nos cubra cada día con su armadura, que nos vista, nos revista cada día con su armadura y que nosotros podamos salir a proclamar su palabra, a hablar de Él, a tener esa firmeza en la fe, a seguir sus pasos, pero simplemente revestidos con la armadura de Él, porque nosotros en nuestras fuerzas todas esas cosas nos van a atacar. Acuérdense que cuando nosotros no nos consagramos a Dios o cuando nosotros no pedimos en oración que Dios nos libre de las cosas malas, nosotros nos metemos en batallas y en luchas cuando estamos haciendo cosas por otras personas que están sufriendo esas depresiones demoníacas. Cuando nosotros hacemos esas cosas de involucrarnos en la vida espiritual de otra persona sin tener esta relación, esa intimidad con Dios y estar con un corazón limpio, con unas manos limpias, un corazón puro delante de Dios, nosotros somos los que vamos a tener problemas. Entonces, para nosotros poder entrar en esas intercesiones por las personas, nosotros debemos estar también limpios nosotros y no tener guerras, porque esas guerras se nos van a volver el doble. Y el sexto punto del que les quiero hablar, y con este finalizo, que me parece tan importante, yo sé que hay muchos puntos más, pero estos fueron los que yo como que resumí para este tema, y es pedir permiso a Dios en todo. Pedirle permiso a Dios en todo. Muchos de nosotros pensamos que nuestra vida nunca va a terminar, o al menos
creemos que estamos lejos de dejar este mundo y hacemos planes a futuro sin contar con el permiso y los planes de Dios. Yo fui una persona que pensaba en un tiempo determinado en estar cierto tiempo en este país, pero yo no contaba con los planes de Dios en mi vida. Y luego cuando me di cuenta vino la enfermedad y lo que pensé que yo podría lograr en 3 años que me propuse estar aquí en este país y hacer cosas en 3 años, Dios me lo permitió hacer en 7 años. O sea que yo tenía un presupuesto de tiempo para venir, cumplir con ciertas metas, con ciertos propósitos, sin contar con el permiso y el favor de Dios. Y yo dije, yo en 3 años logro lo que yo tengo propuesto y me voy. Pero yo no contaba que Dios tenía otros planes para mí y que Dios tenía otro propósito para mi vida y que nada de lo que yo tenía en mis planes, nada de eso eran los planes de Dios. Yo tenía unos planes de hacer ciertas cosas y Dios me puso a hacer otras muy diferentes. Pero eso me encanta porque me di cuenta que definitivamente desde el primer día, desde el día 1 que yo empecé la relación con Dios, esta nueva relación, me di cuenta que definitivamente nosotros no dependemos de nosotros mismos. O sea, no hay nada en nuestra vida que nosotros podamos decir mañana voy a hacer y mañana me levanto y mañana voy a trabajar. Es que nosotros dependemos es el permiso de Dios. Si Dios nos permite ir y nos permite ir a trabajar, si Dios nos permite levantarnos siquiera de nuestra cama, porque llegó un día en el que yo me iba a levantar a trabajar y no me pude mover de mi cama. Estaba postrada en una cama y duré 8 meses en el cual yo no me podía parar, ni siquiera tenía que depender para que me movilizaran. Y eso fue tremendo cuando yo tenía mis planes en ese mismo tiempo de ya casi que en 2 años terminar lo que yo quería hacer. Y yo dije definitivamente no es a mi manera, es a la manera de Dios. Y es por eso que debemos meter a Dios en todo, en todas nuestras decisiones, en todas las decisiones que debemos tomar o que vamos a tomar, debemos pedirle consejo y aprobación a Dios. Debe ser a Él primero al que nosotros vayamos y le consultemos todo y le pidamos permiso para seguir avanzando en nuestras metas. Porque muchas veces yo tengo algo, un propósito, un plan y yo digo, ay, se lo voy a consultar a mi mamá o a mi papá o a mis hermanos, pero digo, yo sé que ellos me van a dar un consejo, pero realmente el que tiene el plan para mí es Dios. Mi papá y mi mamá me van a dar un consejo y van a estar contentos o alegres por lo que yo voy a hacer, pero realmente los planes, Dios es el único y ya nos ha pasado. Mi esposo ha visto, él no asiste a la iglesia, pero él lo ha visto la mano de Dios en nuestra vida y dice definitivamente Dios es el que tiene todo bajo control. O sea, Él es al que nosotros nos debemos levantarnos y decirle si Dios lo permite. Y yo les he enseñado en la casa. No digan mañana voy a hacer, o mañana voy a ir, o mañana, o voy a estudiar esto, si Dios lo permite. Si Dios me lo permite, porque es Él el que nos permite. Levantarnos, respirar, caminar, reír, llorar. Dios es el que nos pone a nosotros, nos permite cada cosa que hacemos nosotros día a día. Y sin ese permiso de Él, nuestra vida puede desfallecer y podemos meternos en problemas. Mire lo que dice Santiago 4, del 13 al 17. No sean orgullosos, dice el título. Escúchenme ustedes los que dice, hoy o mañana iremos a la ciudad, allí nos quedaremos todo un año y haremos buenos negocios y ganaremos mucho dinero. ¿Cómo pueden hablar así cuando ni siquiera saben lo que les va a suceder mañana? Su vida es como la niebla, aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Más bien deberían decir, si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Sin embargo, a ustedes les gusta hablar con orgullo, como si fueran dueños del futuro. Y eso es muy malo. Si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. Esa es la palabra que me da Santiago y es una realidad. Eso fue lo que pasó en mi vida. Yo pensaba venir a una ciudad y hacer dinero y irme cuando yo quisiera, pero como no estaba en los planes de Dios, como yo no había pedido la aprobación y el consejo de Dios, pues las cosas no salieron a mi manera. Pero qué lindo que saber que salen a la manera de Dios, que es mucho mejor.
Es mucho mejor, yo ya lo he entendido y yo digo, Señor, gracias porque si hubiera sido a mi manera, quién sabe yo a dónde estaría en este momento. Pero como fue a tu manera, yo sé con quién estoy en este momento, quién es el que me guarda, el que me acompaña, el que me ayuda a cumplir todo el propósito para mi vida. Ahora sí mi vida tiene un propósito, ahora sí mi vida tiene sentido, ahora sí tengo unas metas claras, una visión clara. Antes no, porque antes era a mi manera y yo no sabía ni para dónde era que iba. Pero la gloria y la honra es de Dios, que nos cambia sus pensamientos y nos ayuda cada día cuando nos entregamos presentándole a Él nuestro día, presentándonos ante Él y empezamos ese día a día con Él, a vivir cada día a la vez, un solo día a la vez. No nos pongamos a irnos al pasado, no nos vayamos al futuro, porque vamos a estar desperdiciando el presente con Él, vamos a estar desperdiciando el día a día de tener a Dios en nuestra vida, de darle lugar a Él, de cambiar las cosas hoy y no esperar mañana, porque no sabemos si mañana habrá un mañana. No sabemos mañana qué va a pasar con nuestra vida. No sabemos si mañana nos vamos a levantar o no. No sabemos si Jesús vaya a venir hoy, esta noche, o no, nosotros nos vayamos a ir esta noche. No sabemos nada. Solamente Dios es el que sabe. Entonces debemos estar es con Él. Y yo sé que Él, en su misericordia, nos va a ir revelando cada cosa que nos va a pasar. Cada cosa nos va a ir mostrando el camino por donde ir. Entonces, muchas gracias por estar en esta reunión esta noche. Les doy las gracias a los que se han conectado por los diferentes medios. Y hasta aquí el estudio y que Dios los continúe bendiciendo.